Para cuando vi por primera vez la torre de vigilancia, llevaba casi 47 minutos conduciendo por un camino de tierra que parecía no terminar nunca. Un momento avanzaba despacio entre arbustos secos, piedras volcánicas y laderas cubiertas de polvo gris, y al siguiente la torre apareció sobre la cresta, levantándose sola en la cima de Coyote Mesa, con una enorme extensión de terreno desértico abriéndose detrás de ella. Estábamos a mediados de julio, pero el aire en aquella parte del sur de Oregón tenía un filo frío que no correspondía con la temporada. Subí la ventanilla de la camioneta y continué. Me llamo Daniel Mercer. Antes de llegar allí llevaba más de 5 semanas sin conseguir trabajo como soldador. Durante ese tiempo tampoco había hecho muchas otras cosas, aparte de beber bourbon barato y observar cómo cada decisión que tomaba empeoraba un poco más mi vida. Por las mañanas me temblaban las manos. Temblaban cuando intentaba levantar una taza de café y también cuando acercaba una botella a la boca. Había algo casi cómico en eso, si uno tenía un sentido del humor suficientemente miserable, lo mismo que estaba destruyéndome era lo único que conseguía detener el temblor. 4 días antes de subir a Coyote Mesa había firmado los papeles del divorcio con Megan en un pequeño restaurante de la Lakeview llamado Juniper Grill. Nos sentamos frente a frente junto a una ventana, con los documentos en medio de la mesa y 2 platos de desayuno que ninguno tocó. No hubo gritos. No hubo insultos. Nadie lanzó un vaso contra una pared. Megan no lloró y yo tampoco. Firmamos donde el abogado había marcado, guardamos nuestras respectivas copias y nos levantamos. Eso fue todo. El empleo como encargado temporal de la torre de Coyote Mesa pagaba muy poco, pero incluía alojamiento y casi 7 semanas de trabajo. En aquel momento era más de lo que podía esperar. Me repetía que sería una oportunidad para estabilizarme. Y lo era. También era un lugar donde nadie podía ponerme una botella delante a menos que yo condujera casi 1 hora para conseguirla. Aparqué junto a la torre y salí. No era una construcción impresionante. Una escalera metálica subía hasta una habitación cuadrada rodeada de ventanas. La pintura estaba descolorida y áspera por años de viento, hielo y sol. Sobre el techo había una antena vieja, unos metros detrás, se levantaba un pequeño cobertizo inclinado que servía de letrina. Apoyé una mano en la puerta de la camioneta y escuché. Nada. Ni motores. Ni voces. Ni música en la distancia. Solo el viento rozando los arbustos y el sonido de mis propias botas cuando comencé a subir los escalones metálicos. Esa era una de las razones por las que había aceptado el trabajo. Antes de descargar mis cosas intenté llamar a Megan. Cerca de la camioneta apareció una barra de cobertura en el teléfono. Junto a la torre desapareció. Caminé alrededor del terreno levantando el aparato hasta encontrar un punto en el que la llamada consiguió mantenerse. Megan respondió después de varios tonos. Hola, dije. Hubo una pausa. Megan siempre hacía esa pausa cuando pensaba que yo estaba a punto de pedirle algo. Hola, Daniel. Ya llegué. Estoy en la torre. Bien. No dijo que se alegrara. Tampoco esperaba que lo hiciera. Voy a terminar las 7 semanas, le dije. Y no voy a beber. Cuando vuelva podemos hablar de mis cosas. Tus cosas siguen en el garaje. ¿Mi máscara de soldar? La máscara, las herramientas, la ropa y tus papeles. Cerré los ojos. Podía visualizar cada objeto. La máscara encima del congelador, la caja de herramientas bajo el banco de trabajo y las camisas que había dejado en un armario porque, en mi cabeza, seguía creyendo que iba a regresar a casa después de un par de días. Quiero ir a recogerlas. Lo sé. Cuando termines el trabajo. Lo terminaré. Y sin beber. Sí. Hubo otra pausa. No me llames todas las noches, Daniel. Cuando salgas de allí, llámame desde la Lakeview. Puedo hacerlo. Estoy sobrio, Megan. No te pregunté si estabas sobrio hoy. No tuve respuesta para eso. La señal comenzó a romperse y la llamada terminó antes de que pudiéramos despedirnos. Guardé el teléfono y subí mis bolsas. La torre tenía una sola habitación. Había un catre,
una pequeña cocina de propano, una mesa, un armario estrecho y un equipo de radio pegado a la pared. Sobre la mesa descansaba un libro de registro junto a varias hojas para anotar temperatura, viento y condiciones meteorológicas. Las esquinas de los cristales estaban sucias, pero la vista era enorme. Desde allí podía ver kilómetros de laderas, pinos bajos, enebros y una llanura amarillenta extendiéndose hacia el horizonte. Abrí el registro. La mayoría de las últimas anotaciones eran rutinarias: dirección del viento, nubosidad, temperatura, estado del camino. El encargado anterior escribía con letra pequeña y extremadamente ordenada. Encendí la radio. Una mujer respondió casi inmediatamente. Coyote Mesa, adelante. Soy el nuevo encargado. Daniel Mercer. Déjame comprobarlo. Escuché papeles moviéndose junto al micrófono. Sí. Daniel Mercer. ¿Cómo está la torre? Todavía en pie. Hubo un breve estallido de estática. Eso siempre ayuda. Debes permanecer cerca de la torre durante las horas de servicio y comunicarte conmigo dentro de la ventana de radio programada. Entendido. ¿Tienes cobertura de teléfono? Una barra cerca de la camioneta, a veces. No cuentes con ella. Este sector tiene puntos muertos por todas partes. El asfalto más cercano está a unos 50 minutos y el camino está seco, así que tampoco esperes ayuda rápida si ocurre algo. Entendido. Y después de que oscurezca, esta radio difícilmente alcanzará el repetidor. Miré el sol todavía suspendido sobre las laderas. Excelente, dije. Ella no se rió. Vuelve a comunicarte mañana por la mañana. Me llamo Teresa. Teresa Ramírez. Escribí su nombre al margen de una hoja. No sé por qué. Tal vez porque anotar cosas hacía que aquel lugar pareciera un trabajo real y no un escondite al que había ido porque no sabía qué hacer con mi vida. Después de hablar con Teresa recorrí los alrededores. Lo primero que llamó mi atención fue un enorme anillo de tierra quemada que rodeaba la torre. Años antes, después de un incendio forestal, los equipos habían abierto allí un cortafuegos, dejando una franja ancha de suelo negro y gris alrededor de toda la cima. Algunas zonas estaban cubiertas por grava suelta, pero cerca de la torre no crecía absolutamente nada. Ni hierba. Ni malas hierbas. Ni pequeñas flores entre las piedras. Más allá del terreno quemado, en cambio, los enebros y los pinos comenzaban de golpe, verdes y densos. En algunos puntos las ramas incluso se inclinaban sobre el límite negro, pero debajo de ellas la tierra continuaba vacía. Me agaché y levanté un trozo de carbón. Me dejó una mancha oscura en el pulgar. Supuse que el suelo todavía no se había recuperado. El fuego podía dañar un terreno durante años. Quizá el viento se había llevado la capa fértil. Quizá el incendio había ardido con mayor intensidad justamente alrededor de la torre. Yo era soldador, no especialista forestal. No le di más importancia. Aquella noche desempaqué, preparé café y comí un sándwich apoyado contra la encimera. No había demasiado que organizar. Una habitación no ofrece muchas alternativas. Guardé la ropa en el cajón inferior, dejé mis libretas sobre la mesa y coloqué la radio lo bastante cerca del catre como para alcanzarla sin levantarme. Estaba agotado, pero era un cansancio diferente al que me producía el alcohol. Después de beber, el cansancio era pesado y sucio. Se acostaba conmigo y seguía allí cuando despertaba. Esa noche simplemente estaba cansado por el viaje, las escaleras y la sensación de haber llegado a un lugar donde nadie esperaba nada de mí. Antes de dormir abrí el registro y escribí en la parte interior de la cubierta, 11 de julio. Primer día sobrio en Coyote Mesa. Me quedé mirando la frase unos segundos. Después cerré el libro. Una semana más tarde seguía allí. Las primeras noches fueron difíciles. Despertaba cada 2 horas empapado en sudor y extendía la mano buscando una botella que ya no existía. Poco a poco empecé a dormir periodos más largos. Al final de la primera semana conseguí pasar una noche entera dormido hasta que el amanecer entró por las ventanas. No recordaba la última vez que había dormido así. Cada mañana anotaba otro día.
Segundo día sobrio. Tercero. Cuarto. Puede parecer infantil, pero necesitaba ver el número. Un día parecía accidental. 8 días empezaban a parecer una decisión. Todas las mañanas llamaba a Teresa. Ella pedía el informe meteorológico, preguntaba por el estado del camino y quería saber si necesitaba provisiones de la que Vieu. Casi siempre respondía que no. Tenía latas, café y agua de sobra. Después de la radio caminaba alrededor del cortafuegos. Completar el círculo me llevaba unos 25 minutos. El suelo cambiaba del negro al gris, con pequeñas piedras que se movían bajo las botas. La vegetación comenzaba exactamente al otro lado. Era como si el incendio hubiera recibido una orden, hasta aquí. Nunca más allá. Cuanto más caminaba por aquella franja, más extraño me parecía que no creciera nada. Había visto hierba atravesar asfalto y plantas salir de grietas en hormigón. Sin embargo, en ese círculo no conseguía encontrar ni un brote. Ese era el tipo de detalle al que uno terminaba prestando atención cuando pasaba días enteros sin hablar cara a cara con nadie. En mi octava mañana escuché un motor. El sonido subió desde el camino mucho antes de que apareciera el vehículo. La carretera desaparecía detrás de una loma y luego reaparecía entre los arbustos, así que una camioneta podía estar bastante cerca sin que la vieras. Finalmente apareció una camioneta blanca con una franja verde en los laterales. Al volante venía un hombre con uniforme forestal. Levantó una mano al verme. Esperé junto a las escaleras. El hombre aparcó, salió y cerró la puerta con la cadera. Era alto, delgado, de cabello gris cortado muy corto. Su uniforme estaba demasiado limpio para alguien que acababa de recorrer aquel camino. «Buenos días», dijo. «Buenos días. Nathan Reed, guardabosques del distrito». Extendió la mano. La estreché. Tenía la piel sorprendentemente fría. «Daniel». «Lo sé. Despacho tiene tu nombre registrado». Eso tenía sentido. Teresa probablemente le había avisado. ¿Primera inspección?, pregunté. Nathan sonrió. La primera contigo. ¿Puedo revisar el registro? Subimos. Entró directamente, tomó el libro y empezó a leerlo. No ojeaba por encima. Sus ojos recorrían cada línea. Se detuvieron en mis informes meteorológicos, en las llamadas de radio y finalmente en mis anotaciones personales sobre la sobriedad. Llevas buenos registros. Lo intento. Es lo único que podemos hacer. Pasó otra página. ¿Cómo estás llevando el aislamiento? Bien. A algunas personas les afecta. A mí no. Me miró. ¿Necesitas algo? Café, quizá. Asintió, bajó hasta la camioneta y regresó con una bolsa marrón. Dentro había un paquete de café sin abrir. Lo llevaba de reserva. Gracias. No hay problema. Permaneció un momento observando el cuarto. El catre, la cocina, la radio, los cristales. No había demasiado que inspeccionar. Entonces dijo: el encargado anterior no terminó la temporada. Dejé la bolsa sobre la mesa. ¿Por qué? Miró las ventanas. El aislamiento empezó a afectarle. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Bastante. No era una respuesta. ¿Cómo se llamaba? Nathan abrió de nuevo el registro. Caleb. ¿Caleb qué? Se produjo una pausa corta, pero suficiente para que la notara. Caleb Warren. Empezó a ver cosas. Miré hacia la ventana. Un pájaro pequeño aterrizó sobre un enebro y volvió a salir volando. ¿Qué clase de cosas? Lo habitual cuando alguien pasa demasiado tiempo solo. Formas durante la noche. Voces. Personas fuera de la torre cuando en realidad no había nadie. ¿Dejó alguna dirección? Nathan me miró. No que yo sepa. ¿Podría conseguirla en la oficina del distrito? Sí, dejó una.
Cerró el registro. Caleb ya no era muy fiable cuando se marchó. No deberías confiar demasiado en nada que pudiera haber escrito. No he encontrado nada suyo. Mejor. Aquella palabra salió demasiado rápido. Luego volvió a sonreír. ¿Duermes bien? Sí. ¿Problemas por la noche? No. Se quedó observándome como si esperara que cambiara la respuesta. Estoy bien, añadí. Nunca dije lo contrario. No quería que creyera que yo también estaba perdiendo la cabeza. 8 días sin beber no eran una vida nueva, pero eran más de lo que había conseguido en mucho tiempo. No iba a permitir que un guardabosques decidiera que no soportaba un poco de silencio y me enviara de regreso a la que vio antes de demostrarle algo a Megan. Nathan recogió su sombrero. Llama a Teresa si necesitas provisiones. Si alguna vez falla el camino principal, hay una vieja instalación forestal llamada Dry Creek unos kilómetros más abajo. Ya casi no se utiliza, pero todavía guardamos algunas cosas allí de vez en cuando. ¿Dry Creek? Una estación antigua. No deberías necesitar ir. Y si empiezas a tener problemas con el aislamiento, llama a Teresa. Lo haré. Bajó las escaleras. 1 minuto después el motor arrancó y lo vi desaparecer por el camino. El sol todavía no se había puesto, pero ya tocaba la parte superior de las montañas. Cerré la puerta y descubrí que tenía un cerrojo interior bastante fuerte. No sé por qué, pero lo eché. A la mañana siguiente subí a una pequeña cresta donde la cobertura del teléfono era un poco mejor. Si me quedaba sobre una roca plana y sostenía el aparato lejos del cuerpo, aparecía una barra. A veces 2. Llamé a Megan. He pasado 8 días sin beber. Sí, respondió. No dijo felicidades. Tampoco lo esperaba. 8 días estaban bien, pero también había prometido cosas parecidas en el pasado y había fracasado. Tus herramientas siguen en el garaje, dijo. Lo sé. Las recogeré cuando termine. Cuando termines las 7 semanas. Cuando termine las 7 semanas. Hubo una pausa. Daniel, no voy a devolverte las cosas solo porque llevas 8 días. Necesito que termines algo de verdad. Lo haré. Quería sonar más seguro de lo que me sentía. Estaba comiendo correctamente. Dormía mejor. No había conducido hasta la Kevieu para comprar alcohol. Para mí, eso ya significaba algo. Para Megan todavía era otra promesa. Voy a completar el trabajo, dije. Todo el periodo. Sobrio. De acuerdo. No era ánimo. Solo reconocimiento. Después la señal desapareció. Volví a la torre y escribí en el registro, 8 días sobrio. Completaré todo el periodo. Los días siguientes adquirieron un ritmo sencillo. Radio con Teresa por la mañana. Café. Inspección del camino. Caminata alrededor del cortafuegos. Comida cuando tenía hambre. Cama después del anochecer. Algunas noches todavía despertaba con el corazón acelerado, pero ya no buscaba una botella con la mano. Nathan regresaba cada cierto tiempo. Siempre durante el día. Siempre en la misma camioneta. Siempre con el uniforme inexplicablemente limpio. A veces traía café o latas. Otras veces únicamente revisaba el registro y hablaba sobre el tiempo. En una ocasión dejó una caja pequeña de conservas y señaló hacia el camino. Estas estaban guardadas en Dry Creek. Todavía queda material antiguo allí. Pensé que ya no usaban esa estación. Casi nunca respondió. Pero es útil tener lugares de apoyo cuando estás tan lejos del distrito. En otras visitas nuestras conversaciones eran aún más simples. Bonito día, decía. Sí. Se ve toda la llanura desde aquí. Eso parece. Es lo que queremos. Nunca permanecía hasta tarde. Sin importar a qué hora llegara, se marchaba antes del atardecer. Al principio no me pareció extraño. El camino era peligroso incluso con luz.
Cualquier persona sensata preferiría bajar antes de la noche. Sin embargo, empecé a fijarme en otros detalles. En una de sus visitas, a finales de julio, mientras Nathan se inclinaba dentro de la camioneta para sacar unas latas, vi el cuentakilómetros. No presté demasiada atención al número. En la visita siguiente volví a verlo. Marcaba exactamente lo mismo. Supuse que estaba roto. Durante semanas, sin embargo, el número nunca cambió. Nathan recorría el camino hasta la torre, regresaba al distrito y volvía días después, pero la cifra del tablero permanecía idéntica. Una tarde dejó el registro sobre la mesa y preguntó, ¿la puerta cierra bien desde dentro? Lo miré. Sí. ¿El cerrojo funciona? Sí. Sonrió. Solo lo pregunto por tu seguridad. ¿Seguridad contra qué? No respondió. Sus ojos pasaron de mí a la puerta. Es bueno saberlo cuando estás aquí arriba. ¿Qué deberías saber exactamente? Cogió el sombrero. Nada de lo que debas preocuparte durante el día. Antes de que pudiera hacer otra pregunta ya estaba bajando. Salí al descansillo. Nathan. Se volvió. ¿Por qué preguntas siempre por la puerta? Su expresión no cambió. Ciérrala después de que oscurezca. Luego continuó descendiendo. Esa noche me repetí que probablemente era una norma. Una torre aislada, un trabajador solo, animales, excursionistas perdidos, cualquier explicación servía. La alternativa era pensar que Nathan sabía que algo podía subir las escaleras de noche. Esa explicación no la escribí en el registro. Durante un par de semanas no ocurrió nada extraordinario. Lo más extraño seguía siendo el cuentakilómetros inmóvil y el círculo de tierra donde nunca crecía una sola planta. Hasta mi 24ª noche en Coyote Mesa, a principios de agosto. Estaba acostado cuando vi una fina línea de polvo deslizarse por debajo del catre. Al principio pensé que era una corriente de aire. Pero la llama de la lámpara no se inclinó y yo no sentí viento en la cara. Unos minutos después volvió a ocurrir. El polvo se levantó suavemente y avanzó por el suelo como si alguien hubiera exhalado desde debajo de las tablas. Me arrodillé y pasé la mano por debajo. Nada. El suelo estaba frío. Moví el catre y escuché crujir una tabla. Una de las piezas de madera estaba suelta. Encontré un destornillador en un cajón y la levanté. Debajo había tierra y una bolsa de plástico amarillenta. Tiré de ella. En su interior encontré un cuaderno de espiral. En la portada estaba escrito un nombre, Caleb Warren. Reconocí inmediatamente la letra. Era la misma escritura pequeña y ordenada de los informes antiguos. Me senté en el suelo con el cuaderno cerrado sobre las piernas. Parte de mí quería devolverlo al agujero y colocar la tabla en su sitio. Nathan me había dicho que Caleb había perdido la cabeza. Si aquello eran páginas llenas de delirios, quizá era mejor no leerlas. Pero lo abrí. Las primeras hojas eran normales. Clima. Provisiones. Llamadas de radio. Estado del camino. Después apareció una entrada diferente. Noche 9. Figura alta junto a los árboles. Permaneció inmóvil varios minutos. No se acercó a la torre. En las páginas siguientes Caleb la describía otra vez. Una figura extremadamente alta y delgada, situada entre los enebros donde la luz de la torre no alcanzaba. Nunca se aproximaba. Nunca cruzaba el terreno quemado. Esa última frase aparecía repetida. Seguí leyendo. Noche 21. 2:17 de la madrugada. 3 golpes en el cristal norte. La figura permanece en el límite de los árboles. No cruza el cortafuegos. Dejé el cuaderno sobre mis rodillas y miré hacia el cristal. Afuera solo había oscuridad y mi propio reflejo. Volví a leer. Las anotaciones posteriores eran más desordenadas. Caleb presionaba tanto el lápiz que algunas palabras habían marcado varias páginas. Ya no llamaba al terreno quemado cortafuegos. Lo llamaba frontera.
En una entrada posterior escribió: 3 golpes son seguros. Si escuchas más de 3, lo que está golpeando no es el centinela. Cuéntalos siempre. El centinela. Ese era el nombre que Caleb había dado a la figura. No explicaba de dónde procedía. Quizás se lo había inventado. Tal vez ponerle nombre a algo hacía más sencillo soportarlo. Varias páginas después solo había una frase: 3 golpes. Nada más. Luego encontré una advertencia que ocupaba casi toda una hoja. No abras la puerta a Nathan Reed. Aquello que Estados Unidos su cara no debe entrar. Me quedé inmóvil. Nathan Reed. Nombre y apellido. No el guardabosques. No el hombre de la camioneta. Nathan Reed. La frase estaba escrita despacio y con tanta presión que podía sentir los surcos al pasar un dedo por el reverso de la página. En la cubierta trasera encontré otra hoja doblada. Parte de la escritura estaba manchada, pero conseguí leerla. Caleb creía que el centinela únicamente aparecía durante las noches posteriores a una visita de Nathan. Al principio pensó que la criatura lo perseguía a él. Más adelante cambió de opinión. El centinela seguía a Nathan. Esa parte fue la que verdaderamente me inquietó. Podía aceptar que un hombre aislado imaginara una sombra. Podía aceptar que confundiera ramas golpeando el edificio con dedos en el cristal. Incluso podía entender que alguien exhausto inventara una criatura. Pero Caleb había identificado un patrón. Nathan llegaba durante el día. El centinela aparecía por la noche. Y nunca atravesaba el círculo negro. Miré la puerta. Estaba cerrada. El cerrojo estaba echado. Nada había intentado abrirla desde que yo llegué. Nathan solo preguntaba por ella. Me repetí que Caleb se había derrumbado psicológicamente. El aislamiento podía hacer cosas extrañas. Yo mismo había empezado a pensar diferente allí arriba. Cuando uno escucha su propia voz interior durante semanas, quizá termina creyendo que pertenece a otra persona. Podría haber quemado el cuaderno en la cocina. No lo hice. Lo dejé junto a la lámpara, aparté el catre y me senté contra la pared. Decidí no dormir. Si había algo fuera, quería comprobarlo. Y si no había nada, también quería comprobar eso. Durante horas solo escuché viento. Las ramas rozaban unas con otras y las paredes metálicas chasqueaban al enfriarse. La luz de la lámpara convertía el cristal en un espejo. Reduje la llama varias veces para mirar fuera. Nada. Revisé la hora. Las 2:17 todavía no habían llegado. Intenté releer las notas, pero las mismas frases parecían mezclarse ante mis ojos. 3 golpes son seguros. Cuenta los golpes. No cruza el cortafuegos. A las 2:17 exactas escuché el primero. To. Me incorporé. Esperé. To. Era un sonido suave, casi educado. El cristal vibró ligeramente. Luego llegó el tercero. To. Después, silencio. Miré el cuaderno. Caleb no había descrito algo parecido. Había descrito exactamente aquello. Apagué la lámpara. La habitación quedó completamente negra. Necesité casi un minuto para distinguir la línea de los árboles. Finalmente mis ojos se adaptaron. Y la vi. Una figura estaba situada al otro lado del cortafuegos. Caleb la había descrito como alta y delgada, pero esas palabras no eran suficientes. Era demasiado alta para la distancia a la que se encontraba. La cabeza sobresalía por encima de las ramas más bajas. Los brazos colgaban junto al cuerpo y parecían demasiado largos. No distinguía ropa. Ni rostro. Ni manos. Era únicamente una silueta oscura, estrecha, de pie exactamente donde terminaba la vegetación y comenzaba la tierra negra. No se movía. La observé durante más de una hora. El viento sacudía los árboles a su alrededor, pero aquella figura permanecía rígida.
En cierto momento algo cruzó el techo y me sobresalté tanto que golpeé el hombro contra la pared. La figura siguió quieta. El cortafuegos permanecía entre nosotros. Con luz del día aquella franja era solo tierra y piedras. Esa noche parecía una línea que nadie debía atravesar. Antes del amanecer el cielo comenzó a ponerse gris. Poco a poco distinguí las piedras, los árboles y después la figura con más claridad. Cuanta más luz había, menos se parecía a un árbol. Y, extrañamente, también menos se parecía a una persona. No tenía detalles visibles. Era solo una forma vertical observando la torre. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el límite del cortafuegos, desapareció. No caminó. No corrió. No se escondió detrás de los árboles. Estaba allí, un instante después, ya no. Bajé cuando hubo suficiente luz. Busqué huellas. No encontré ninguna. Regresé a la torre, abrí el registro oficial y escribí una versión reducida, 2:17. 3 golpes en ventana norte. Figura alta observada al otro lado del cortafuegos hasta el amanecer. No mencioné el cuaderno de Caleb. Esa tarde dormí varias horas. Cuando desperté preparé café e intenté convencerme de que todo podía explicarse. Entonces escuché la camioneta de Nathan subiendo por el camino. La misma camioneta blanca. La misma franja verde. El mismo polvo detrás de ella. Nathan subió con otra bolsa de café. ¿Cómo estás durmiendo?, preguntó. Mal. ¿Problemas con las noches? Lo miré. Encontré el cuaderno de Caleb. Durante una fracción de segundo dejó de sonreír. Su boca se volvió completamente recta. Luego la sonrisa regresó. Caleb no terminó bien aquí. ¿Qué significa eso? Empezó a ver cosas. Anoche yo también vi algo. Ah, ¿sí? Lo preguntó como si estuviéramos hablando del clima. 3 golpes en el cristal norte. Caleb escribió sobre ellos. Nathan miró la ventana. ¿Y qué viste? Una figura alta junto a los árboles. Asintió lentamente. ¿También estás empezando a ver cosas? No tengo miedo, respondí. No era lo que me había preguntado. Los dos lo sabíamos. Ten cuidado con lo que permites que este lugar haga con tu cabeza, dijo. ¿Por eso se marchó Caleb? No sé por qué se marchó. Supe que mentía por la facilidad con la que pronunció la frase. Se marchó antes del atardecer. Cuando la camioneta desapareció bajé y examiné las huellas de los neumáticos. Eran reales. Había marcas nuevas encima de otras antiguas. Sin embargo, el cuentakilómetros seguía mostrando exactamente la misma cifra. Aquella noche volví al cuaderno. Encontré notas escritas entre los márgenes que no había visto antes. El centinela solo aparece después de que Nathan visita la torre. Otra frase decía, no me sigue a mí. Lo sigue a él. Y cerca del final encontré una línea casi borrada, no está advirtiéndome sobre lo que hay fuera de la puerta. Está protegiendo la puerta de lo que quiere entrar. Leí esa frase muchas veces. Hasta entonces había pensado que Nathan me aconsejaba cerrar la puerta porque algo peligroso rondaba fuera. Ahora empezaba a preguntarme si el peligro era Nathan. En su siguiente visita me quedé en lo alto de las escaleras mientras él permanecía junto a la camioneta. El sol estaba detrás de su cuerpo. Los neumáticos proyectaban sombra. Las escaleras proyectaban sombra. Nathan no. Miré 2 veces. El suelo alrededor de sus botas estaba iluminado de manera uniforme. ¿Sigue funcionando el cerrojo?, preguntó. No respondí. Daniel. ¿La puerta cierra desde dentro? Creo que llevo demasiado tiempo aquí arriba. ¿Por qué? Estoy cansado. Quiero que me dejen solo. Soy responsable de tu seguridad. Puedes responsabilizarte desde el camino. Sonrío. Mantén la puerta abierta por si ocurre una emergencia.
Ese consejo era exactamente lo contrario de lo que me había dado antes. Entré y cerré el cerrojo. A la mañana siguiente llamé a Teresa. Necesito que compruebes un nombre. Nathan Reed. Dice ser guardabosques del distrito. Hubo una pausa. Déjame revisar. Escuché un teclado y papeles. Después llegó su voz. Daniel, no existe ningún Nathan Reed actualmente asignado a Coyote Mesa. Revisa empleados anteriores. Más silencio. Hay una persona con ese nombre en archivos antiguos. Trabajó para otra unidad forestal, a cientos de kilómetros de ahí. Se retiró hace más de 3 años. Nunca estuvo asignado a Coyote Mesa. ¿Dónde vive? Según el último registro, se mudó al estado de Washington. Entonces, ¿quién está viniendo a la torre? Teresa dejó de hablar durante unos segundos. Descríbeme el vehículo. Le expliqué lo de la camioneta blanca y la franja verde. Permanece en la torre. No abras a desconocidos. Voy a revisar registros del distrito y quiero que vuelvas a comunicarte mañana. Busca también a Caleb Warren. Era el encargado anterior. La señal empezó a fallar. Teresa, ¿me escuchas? Solo respondió estática. Registré el resto de la torre. En la parte trasera del cuaderno de Caleb encontré páginas pegadas entre sí. Las separé con cuidado. Allí aparecían referencias a otros 3 encargados desaparecidos oficialmente. Caleb había conseguido sus nombres buscando en documentos viejos de la torre. Los 3 habían recibido visitas de Nathan. Los 3 habían dejado de escribir poco después. Al margen había añadido una nota: los 3 desaparecieron después de dejarlo acercarse. El centinela permanecía en el límite cuando Nathan estaba cerca. Más abajo había nombres de trabajadores todavía más antiguos, pero Caleb no sabía qué había ocurrido con ellos. Algunos simplemente habían terminado sus temporadas, otros desaparecían de los registros sin explicación. Subí a la cresta y llamé a Megan. Respondió después de varios tonos. El hombre que viene a inspeccionar la torre no trabaja aquí, dije. El único empleado real con ese nombre se jubiló hace años y nunca estuvo asignado a esta zona. Megan guardó silencio. Daniel, ¿has vuelto a beber? No. No voy a enviar gente a la montaña para otra crisis tuya. Estoy sobrio. Entonces sal de allí y llámame desde la que vieu. Quería explicarle todo. La figura. El cuaderno. La sombra inexistente. El cuentakilómetros. Pero escuché mentalmente cómo sonaría. Como un borracho intentando convertir su miedo en problema de otra persona. Te llamaré desde la ciudad, dije. Los 3 días siguientes Nathan no apareció. El centinela sí. Cada madrugada, a las 2:17, escuchaba 3 golpes exactos. To. 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 Después lo veía al otro lado de la franja negra. Nunca avanzaba. Nunca tocaba la puerta. Permanecía allí hasta el amanecer. Empecé a interpretar los golpes como una advertencia. No sabía si significaban «quédate dentro» o «Nathan está cerca», pero obedecía ambas posibilidades. Dormía con el hacha contra incendios junto al catre y el cuaderno de Caleb bajo la almohada. Después de aquello pasaron varias semanas. Agosto avanzó lentamente y la rutina dejó de parecer tranquila. Seguía enviando los informes meteorológicos por radio, seguía caminando alrededor de la torre y continuaba marcando cada día sobrio, pero ya no dejaba de mirar hacia el camino ni siquiera a plena luz del día. Nathan apareció un par de veces más, siempre desde lejos y siempre marchándose antes de que el sol bajara demasiado. Yo no volvía a dejarlo entrar. Algunas noches el centinela aparecía después de aquellas visitas. Otras no. Para el 28 de agosto llevaba casi 7 semanas en Coyote Mesa y sabía que el final del contrato estaba cerca. Nathan regresó ese día cerca del mediodía, mucho antes de lo habitual. Subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta. ¿Has mantenido cerrado el cerrojo por las noches? Sí. Colocó una mano plana contra la madera.
¿Por qué los archivos dicen que nunca trabajaste en esta zona? Pregunté. Su sonrisa permaneció intacta. Los registros de distritos remotos suelen contener errores. Deberías confiar en el guardabosques que tienes delante, no en una computadora. Era una buena respuesta si uno no pensaba demasiado. Lo inquietante era que no parecía sorprendido de que yo hubiera investigado. Miré sus botas. Había polvo sobre los escalones. Mis propias pisadas estaban marcadas con claridad. Las suyas no. Miré la camioneta. El cuentakilómetros seguía igual. Quiero que te marches. Nathan mantuvo la mano sobre la puerta. Volveré después del anochecer si continúas negándote a colaborar. ¿Colaborar con qué? No respondió. Bajó y se fue. Los neumáticos dejaron marcas. Sus botas no. Después encontré una vieja cámara de vigilancia para animales en el armario de almacenamiento. Conecté el cable a un pequeño televisor que había en la torre y orienté la cámara hacia la ventana norte. La imagen era mala, oscura y granulada, pero funcionaba. Podría observar el exterior sin acercarme directamente al cristal. La noche del 29 de agosto cerré el cerrojo, dejé el hacha entre mis botas y me senté frente al televisor. A las 2:17 llegó el primer golpe. ¡To! La pantalla mostraba el cortafuegos y los árboles. ¡To! Me incliné hacia adelante. ¡To! 3. Esperé. Entonces llegó otro. ¡To! 4. El cuerpo entero se me puso rígido. Caleb había escrito que cualquier cosa superior a 3 no era el centinela. Llegó un quinto golpe. Después un sexto. Un séptimo. Los golpes aceleraron hasta convertirse en un arañazo violento contra el cristal, como uñas recorriendo la superficie. Miré la pantalla. El centinela no estaba junto a los árboles. El cortafuegos aparecía completamente vacío. Entonces vi algo en el reflejo del televisor. Nathan estaba detrás de mí. En la imagen de la pantalla podía distinguir el interior de la torre, mi cabeza, justo detrás de mi hombro, la cara de Nathan. Era demasiado ancha. La boca se abría y cerraba. No escuchaba su voz, pero entendía las palabras por el movimiento de los labios. Déjame entrar. Me giré agarrando el hacha. No había nadie. Miré de nuevo el televisor. Nathan seguía allí, ahora pegado al cristal reflejado, con los ojos pálidos y la boca trabajando una y otra vez. Déjame entrar. Golpeé con el hacha el espacio detrás de mí. Solo encontré aire. Al día siguiente apenas me acerqué a las ventanas. Intenté contactar con Teresa varias veces, pero la señal era demasiado débil. Cuando comenzó a oscurecer vi luces subiendo por el camino. La camioneta de Nathan. Nunca había llegado de noche. Cerré el cerrojo antes de que alcanzara la escalera. El motor se detuvo abajo. Escuché pasos metálicos. Después silencio. Daniel dijo su voz al otro lado de la puerta. Déjame entrar. Seguía sonando amable. No. Deberías abrir. No. Puedo protegerte. Mientras decía esa última frase, otra voz apareció debajo de la primera. Luego otra. Todas se parecían a Nathan, pero estaban desfasadas, como varias grabaciones reproduciéndose al mismo tiempo. Déjame entrar. La puerta tembló. Retrocedí con el hacha. Otro golpe hizo crujir el marco. Un tercero abrió una grieta junto al cerrojo. Algo pálido entró por ella. No era una mano humana. Tenía demasiadas articulaciones. Los dedos eran excesivamente largos y se doblaban alrededor de la madera rota. Miré el suelo. Recordé la tabla bajo la que Caleb había escondido el cuaderno. Clavé el hacha junto al catre. La primera tabla se rompió después de varios golpes. Continué. Debajo apareció tierra negra y un pequeño espacio de mantenimiento entre el suelo y la base de la torre. La puerta comenzó a ceder.
Abrí un hueco suficiente y me dejé caer. Aterricé sobre el terreno quemado. El golpe me dejó sin aire y sentí un dolor intenso en el costado. Gateé alejándome mientras aquello que llevaba la cara de Nathan empezaba a introducirse por la puerta destrozada. Primero salió la cabeza, estirada y estrecha. Después unos brazos demasiado largos. Entonces el centinela se movió. Por primera vez abandonó la línea de árboles. Cruzó el cortafuegos. Necesitó apenas 3 pasos para cubrir una distancia que habría requerido muchos más a cualquier persona. No corría. Era como si el espacio se plegara debajo de sus piernas. Alcanzó la torre y golpeó a Nathan en la entrada. El sonido fue parecido al de ramas mojadas partiéndose. La cara humana se desprendió parcialmente de aquello que la llevaba. El uniforme se abrió y debajo apareció un cuerpo pálido, retorcido, con una boca enorme que ocupaba buena parte de la cabeza. El centinela lo agarró. La criatura chilló con varias voces simultáneas. Ambas desaparecieron detrás de la torre entre una maraña de extremidades. Los gritos continuaron durante horas. Yo permanecí tumbado sobre el círculo negro con el hacha a mi lado, respirando superficialmente porque cada inhalación profunda hacía doler mi costado. Cuando amaneció seguía allí. El centinela no había regresado. Tampoco Nathan. Subí por el hueco del suelo después de que saliera el sol. La puerta estaba partida y colgaba torcida. Había sangre en las tablas. Parte era oscura. Parte todavía húmeda. No sabía a quién pertenecía. Tampoco podía asegurar que el centinela hubiera matado a la criatura. Había escuchado la lucha, pero nunca vi un cuerpo. Y después de todo lo que había ocurrido, comprendí que sería un error suponer que algo como Nathan podía morir de la misma manera que una persona. Cogí el cuaderno de Caleb, el hacha y mis llaves. Durante sus visitas, Nathan había mencionado más de una vez la antigua instalación forestal de Dry Creek, situada algunos kilómetros más abajo, donde decía guardar provisiones y documentos. Si realmente utilizaba aquel lugar, quizá allí encontraría algo que explicara quién era. La camioneta tardó varios intentos en arrancar. Conduje despacio. El dolor en las costillas era fuerte, pero soportable. Llegué a Dry Creek a media mañana. Aquello no parecía una instalación activa. El edificio principal estaba cerrado y las ventanas cubiertas de polvo. Detrás había un almacén con un candado oxidado. Usé el hacha. El tercer golpe arrancó el cierre. Dentro olía a madera húmeda, ratones y polvo viejo. Había estanterías vacías, mapas antiguos y un escritorio. Un calendario llevaba tantos años colgado que sus páginas se habían curvado. Revisé cajones y cajas. Nada. Cuando estaba a punto de marcharme noté que una tabla del suelo era más nueva que las otras. La levanté. Debajo había un espacio estrecho. Me tumbé y metí un brazo. Mis dedos tocaron una bota. La saqué. Dentro llevaba escrito C. Warren. Encontré la segunda. Después un monedero perteneciente a otro encargado. Luego otro objeto. Finalmente mis manos tocaron un saco de lona pesado. Lo arrastré hacia afuera. Estaba lleno de cuadernos. Algunos tenían fechas. Otros únicamente el nombre de una temporada. El papel de los más antiguos estaba amarillo y quebradizo. Empecé a leer. Los 3 cuadernos más recientes pertenecían a los encargados que figuraban oficialmente como desaparecidos. Pero el saco contenía muchos más, escritos por trabajadores de temporadas anteriores. Algunos parecían haber terminado su estancia con normalidad. Otros acababan abruptamente, sin ninguna explicación. Las primeras entradas de todos eran parecidas. Tiempo. Combustible. Estado del camino. Comunicaciones. En varios de ellos aparecía Nathan Reed. Siempre con la camioneta. Siempre llevando café o provisiones. Siempre preguntando por el cerrojo. Después las notas cambiaban. Un encargado escuchaba pasos en las escaleras de madrugada. Otro escribía que Nathan había regresado mucho antes de lo esperado.
Un tercero decía que el guardabosques permaneció frente a la puerta casi una hora. Algunos de esos diarios continuaban después y sus autores aparentemente habían sobrevivido a la temporada. Otros terminaban poco después de mencionar a Nathan. Los 3 pertenecientes a los desaparecidos eran los más claros, ninguno decía que el empleado hubiera abandonado la torre. Simplemente dejaban de existir anotaciones. Encontré además un expediente oficial escondido detrás del escritorio. Coyote Mesa Lockwood. Clausurada temporalmente. Motivo: desaparición de 3 encargados. Lo más inquietante era la fecha del primero. Había ocurrido décadas antes. Mucho antes de que el verdadero Nathan Reed mencionado por Teresa empezara a trabajar para el servicio forestal. Sin embargo, en cuadernos anteriores a su carrera también aparecía el mismo nombre. Nathan Reed. En uno de los diarios encontré además una descripción de una pelea cerca del cortafuegos. El encargado había visto al centinela atacar a la criatura que llevaba el uniforme. Creyó que la había destruido. 2 noches después, Nathan regresó. Aquella frase hizo que se me helara el estómago. El enfrentamiento de la noche anterior no había terminado nada. El centinela podía detenerlo. Podía herirlo. Quizá podía expulsarlo temporalmente. Pero Nathan regresaba. Comprendí entonces que el hombre que Teresa había encontrado en sus archivos probablemente no tenía nada que ver con aquello. La cosa simplemente usaba una identidad que podía existir o dejar de existir. Quizá copiaba nombres. Quizá los inventaba y después encontraba personas a las que imitar. No lo sabía. Lo único seguro era que el mismo patrón llevaba décadas repitiéndose. Elegía encargados aislados. Se presentaba con uniforme. Llevaba café. Preguntaba por cerraduras. Esperaba hasta que el hombre confiaba más en la autoridad de un uniforme que en sus propios instintos. Después intentaba entrar. Las notas de Caleb explicaban la otra mitad. El centinela no cazaba a los encargados. Nunca atravesaba el cortafuegos para acercarse a ellos. Sus 3 golpes eran una advertencia. Aquella figura había estado manteniendo a Nathan lejos de la torre. Me quedé leyendo hasta que el sol comenzó a caer. Quería bajar directamente hasta la Kevieu, pero el camino de montaña era estrecho, estaba lleno de grava y mi costado dolía demasiado. Dry Creek no tenía radio ni una habitación que pudiera cerrarse con seguridad, y después de encontrar allí los objetos de los desaparecidos tampoco quería pasar la noche en ese edificio. Regresé a Coyote Mesa mientras todavía quedaba luz. Era la única estructura con radio, buena visibilidad y el círculo quemado alrededor. Subí los cuadernos y bloqueé como pude la puerta dañada. Empujé el catre contra ella y mantuve el hacha sobre las piernas. Después del anochecer apareció una luz en el camino. 2 faros. La camioneta blanca subió lentamente hasta la torre. El motor quedó encendido debajo. Mi estómago se contrajo. El diario que había encontrado en Dry Creek tenía razón. El centinela no lo había destruido. Solo lo había detenido durante unas horas. Nathan tardó un poco en subir. Después escuché 2 golpes suaves en la madera. Daniel. Abre la puerta. No respondí. No necesitas tener miedo. Puedo ayudarte. Solo abre. Su voz seguía siendo cálida, tranquila, casi compasiva. Eso era lo peor. Sonaba como alguien que verdaderamente quisiera ayudar. Estás herido, continuó. La torre no es segura. Déjame entrar y te sacaré de aquí. Otra voz apareció debajo. Más grave. Después una tercera. Déjame entrar. Daniel, abre la puerta. Necesitas abrir. No contesté. La madera tembló. Sujeté el cerrojo con una mano y el hacha con la otra. Abre. Otro impacto. El marco se agrietó. Abre. Las voces dejaron de fingir. Varias gritaban al mismo tiempo. La camioneta seguía rugiendo abajo. El viento empujaba polvo por las grietas. Podía oler tierra húmeda,
humo viejo y un olor agrio que venía del exterior. La puerta se abrió unos centímetros. El cerrojo empezó a doblarse. Pensé en Caleb. Cuenta los golpes. Quédate dentro. No abras la puerta a Nathan. Así que hice lo único que podía hacer. No respondí. No abrí. Esperé la luz. En algún momento antes del amanecer las voces cesaron. No sé exactamente cuándo. Estaba sentado contra la pared, con el hacha sobre las piernas, cuando comprendí que ya no escuchaba nada. Cuando el cielo empezó a ponerse gris miré afuera. La camioneta había desaparecido. Me arrastré hasta la radio. El costado se me había endurecido y tuve que apoyarme en la mesa para levantarme. Esperé hasta que la señal diurna regresó. Teresa, soy Daniel. Primero escuché estática. Después su voz. Adelante, Daniel. Tengo una emergencia estructural y un riesgo de incendio en Coyote Mesa. El marco de la puerta está destruido y parte del suelo se ha hundido. Necesito evacuar la torre. Hubo una pausa. ¿Estás herido? Tengo el costado golpeado, pero puedo caminar y conducir. ¿Hay fuego activo? No. El cortafuegos está frío. Pero la estructura no es segura. No le hablé de Nathan. Ni del centinela. Ni de las cosas que habían intentado atravesar la puerta. Hay historias que uno puede decir por radio y otras que suenan absurdas antes de que termines la primera frase. Teresa anotó el informe. Sal de la estructura y comunícate con despacho cuando recuperes señal telefónica. Lo haré. Guardé el cuaderno de Caleb dentro de mi chaqueta. Metí los demás diarios en el saco de lona y los bajé a la camioneta en varios viajes. No pensaba dejarlos allí. Aquellas páginas eran más de lo que las familias de los desaparecidos habían recibido durante años. Dejé el registro oficial sobre la mesa. Contenía clima, llamadas de radio, fechas de las visitas de Nathan y mi última anotación sobre el daño estructural. Era suficiente para explicar por qué había evacuado la torre sin necesidad de escribir la verdad. La camioneta arrancó después de varios intentos. Puse el saco en el asiento del acompañante y empecé a bajar. La carretera parecía peor que nunca. Las piedras resbalaban bajo los neumáticos y conducía despacio, con ambas manos en el volante. No aparecieron faros detrás de mí. Cuando alcancé una zona con cobertura, a las afueras de la que Vieu, llamé a Megan. Respondió al cuarto tono. Hola, Megan. Pausa. Hola, Daniel. He dejado el trabajo. No dijo nada. Pero lo he dejado sobrio. Sigo sobrio. Otra pausa. ¿Estás vivo? La pregunta me sorprendió. Sí. ¿Estás herido? Solo golpes. Puedo conducir. Permaneció callada. No me pidió que volviera a casa. Yo tampoco pregunté si podía hacerlo. Todavía no estábamos preparados para esa conversación. Recogeré mis herramientas cuando llegue, dije. De acuerdo. Te llamaré antes. Llámame desde la ciudad. Lo haré. Antes de abandonar la que Vieu llevé el saco de lona a una empresa de mensajería. Lo envié sin remitente a la oficina del sheriff del condado de Lake. Dentro iban los diarios y una nota breve explicando dónde había encontrado las pertenencias. La mujer del mostrador preguntó si el contenido era frágil. Papel, respondí. Pagué en efectivo. Vi desaparecer el paquete detrás del mostrador. Quizá aquellas familias finalmente recibirían algo más que un expediente de persona desaparecida. Me quedé con el cuaderno de Caleb. Sus instrucciones eran la razón por la que seguía vivo. Cuenta los golpes. Quédate dentro. No abras la puerta a Nathan. Coloqué el cuaderno sobre el asiento y conduje hacia el oeste. El sol empezó a levantarse y convirtió los arbustos en manchas plateadas. El interior de la camioneta olía a polvo, café frío y lona vieja. No había terminado oficialmente las 7 semanas. Faltaba muy poco, pero eso me dolía más de lo que esperaba,
porque había convertido aquel trabajo en una prueba. Sin embargo, estaba sobrio. Había salido de allí por decisión propia. Algunas veces eso es lo único verdadero que una persona puede decir sobre sí misma: sigo aquí y hoy no he vuelto atrás. Al llegar a la última cresta reduje la velocidad. Coyote Mesa quedaba muy lejos. La torre era tan pequeña que podría haberla cubierto con el pulgar. El círculo quemado seguía siendo visible alrededor de ella. Durante un segundo pensé que todo estaba vacío. Después vi al centinela. Se encontraba donde siempre, junto al límite de los árboles. Incluso desde aquella distancia parecía demasiado alto. No se movía. Detuve la camioneta. La figura levantó lentamente uno de sus largos brazos en mi dirección. No sabía si era una despedida, una advertencia o simplemente otro gesto cuyo significado jamás entendería. Después de unos segundos levanté mi propia mano. La mantuve arriba. El centinela bajó el brazo. Entonces se volvió, caminó entre los enebros y desapareció en la oscuridad de los árboles. Puse la camioneta en marcha. La carretera descendió por la otra cara de la montaña. La torre dejó de verse detrás de la cresta. Seguí conduciendo con el cuaderno de Caleb sobre el asiento, dejando atrás Coyote Mesa, el círculo de tierra quemada y aquello que todavía permanecía allí para vigilarlo.